que viola el espíritu y letra de esta organización. Si nos vamos a pegar a la Carta con esa férrea voluntad, nos tenemos que apegar a todos los artículos de esa Carta. Creemos que lo que aquí se ha consumado es una flagrante violación de los principios de esta organización. Uno de los principios fundamentales, señor viceministro, para enfrentar y resolver los problemas es no eludirlos. Este Consejo Permanente está violentando y vulnerando la soberanía nacional de Venezuela. Se ha consumado un acto de intervención en los asuntos venezolanos. La OEA nunca había estado tan dividida. Por primera vez, delegados de 20 países en la Organización de Estados Americanos decidieron plantarse firmes frente a la crisis en Venezuela. Emplazaron al organismo internacional a concretar una hoja de ruta en el menor plazo posible para apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho en territorio venezolano. Ni los enviados de Nicolás Maduro, ni los países amigos del chavismo como Bolivia y Nicaragua pudieron bloquear la discusión. En una votación del orden del día, la convocatoria fue ratificada. Países como Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay pidieron acciones concretas del gobierno venezolano para la realización de elecciones suspendidas, la liberación de los presos políticos y el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional que domina la oposición. La reunión, convocada por solicitud de 18 países miembros, tenía el objetivo de discutir el más reciente informe presentado por el secretario general Luis Almagro, en el que pide la suspensión de Venezuela del organismo si no se fija un calendario electoral y no se libera a los presos de conciencia. Aunque los peticionarios no respaldan la medida, reiteraron en sus intervenciones que el gobierno de Nicolás Maduro debe liberar a sus detractores que se encuentran tras las rejas, actuar ante la crisis humanitaria y levantar el bloqueo al Parlamento. Una clara alteración del orden constitucional. Gracias, señor presidente. Y contribuir a la solución. Los embajadores que impulsaron la realización de esta sesión trabajarán en los próximos días para convertir los aspectos presentados en la sala en un proyecto de decisión o resolución sobre la crisis en Venezuela. Gustavo Alegret, director de noticias en NTN24 en Estados Unidos, siguió minuto a minuto la reunión. Vamos al lugar de la noticia. Gustavo, muy buenas noches. Jason, Jolie, muy buenas noches. La preocupación que hay en la mayor parte del hemisferio hoy se trasladó al organismo regional por excelencia, a la Organización de Estados Americanos. Fue una sesión tensa, controvertida, como veíamos, en la que el chavismo intentaba evitar ese debate para poner al descubierto, como el rey desnudo, los pecados, los problemas que tiene el país caribeño. Los países que apoyan a Venezuela secundaban esas peticiones por parte de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, Bolivia y Nicaragua, para evitar la sesión o al menos intentarlo. Pero cuando hay un conflicto, las cosas se resuelven con votaciones, con democracia. Y preguntados la mayoría de países, casi unos 20, se mostraron partidarios de avanzar, de seguir adelante en ese diálogo. Un diálogo en el que tenían una lista, muy concreta, quiero decir, de peticiones, como decíamos ahora. Por un lado, ese necesario calendario electoral que ha sido retrasado de manera paulatina y pertinente por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que falta por concretar ese calendario. Y por el otro, la liberación de los presos de conciencia o llamados también presos políticos. Estas fueron algunas de las intervenciones de los países que le pedían a Venezuela compromiso con la democracia. Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional según la Constitución y que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas. Se ha hecho un llamado a que se identifiquen soluciones concretas para garantizar la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y a las instituciones democráticas, la liberación de presos políticos, el funcionamiento de la Asamblea Nacional y un cronograma electoral para este año con la elección de gobernadores que no se llevaron a cabo en el 2016, de alcaldes fijada para este año y las presidenciales del año entrante, todo de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya no podemos dejar que continúe esta situación, pero
es especialmente importante por la erosión de los derechos humanos que se ve en Venezuela. Ha limitado el derecho al voto y su membresía en la OEA es la expresión de la democracia. Por eso también tenemos que utilizar todos los mecanismos a nuestra disposición para abordar la crisis de Venezuela, porque si no, esto socava nuestra propia credibilidad. Guiados por la Carta Interamericana, todos los Estados miembros tienen que promover y defender la democracia. Un cantante venezolano en exilio nos acordó a todos algo fundamental durante un concierto público: una celebración de la música y del pensamiento libre. Franco de Vita, una voz más entre dieces, si no cientos de miles de venezolanos que han huido del país, nos dijo con claridad, y cito: la libertad es un derecho fundamental para todos los seres humanos. Fin de la cita. En nombre de mi gobierno, permítame añadir: la política y la recesión económica deben ceder el lugar a la restitución democrática y la recuperación económica. Ya. El diálogo debe privilegiarse en todo momento para solventar cualquier diferencia que se presente, que por muy difícil que parezca, la apuesta por esta vía es el mejor camino para encontrar soluciones firmes y duraderas a los conflictos que como país se enfrentan. Las repetidas intervenciones en la misma línea, todas ellas de los embajadores de los diversos países del continente, irritaron y molestaron a los representantes de Venezuela. El embajador adjunto frente a este organismo hemisférico tomó la palabra y intentó responder, rebatirles a todos a la vez, con un tono y con un lenguaje poco diplomático, poco habitual en este tipo de foros, evidenciando la carencia de argumentos. No puede limitar la libertad de expresión de un Estado. Nosotros tenemos el derecho aquí a decir lo que vamos a decir, puesto que ustedes van a decir muchas cosas sobre nosotros. En primer lugar, no han respondido la pregunta, por favor. ¿Cuál es la base legal para romper con el artículo primero? ¿En qué parte? La consultoría jurídica se escapó de la pregunta, no respondió. ¿Cuál es la base legal dentro de los estatutos de la organización para romper con el artículo primero? ¿En qué artículo, capítulo o parte de la organización dicen que se puede discutir contra la voluntad de los Estados? No me la respondieron. La sesión discurrió dentro de los parámetros esperables de lo que es este Consejo Permanente, pero al final el tono agresivo, irascible por parte de los representantes de Venezuela, con argumentos que eran ciertamente punzantes para algunos de los países, provocó el malestar de los embajadores y un rifirrafe entre los responsables los representantes de Venezuela con tres países concretamente, con México, con Colombia y con Brasil. Señor presidente, le pedí a usted que le indicara al orador que tenía que mantener un comportamiento y una atención a un tema en particular. Si usted me hiciera el favor de repetírselo, de hacerle llegar ese mensaje al señor subsecretario, yo regreso a mi silla. Colombia tiene una historia dificilísima, muy cruenta, llena de atrocidades desde el siglo XIX, grandes guerras civiles como Venezuela también, no nada más Colombia. Y nosotros hemos sufrido mucho de lo que pasa en Colombia. Y como sabemos que todo lo que pasa en Colombia nos afecta, hemos sido extremadamente cuidadosos, tratando de ayudar en todo lo que se pueda ayudar con Colombia. Uno de los principios fundamentales, señor viceministro, para enfrentar y resolver los problemas es no eludirlos, es reconocerlos tal como son. Y esa es nuestra aproximación. De Brasil no puedo decir mucho porque es un país con un golpe de Estado, realmente. O sea, no creo que ese representante represente un gobierno legítimo, es el efecto de un golpe de Estado. Realmente también creo que sería un abuso de nuestra parte dedicarnos al representante de Brasil cuando sabemos lo que pasó el año pasado ahí. No, realmente no creo que sea. Cuando haya un gobierno electo por el pueblo del Brasil, podremos entonces decir, respetamos esa opinión. Pero ese señor no fue electo por el pueblo de Brasil, todos lo sabemos. Mi delegación
participa en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para dialogar con un espíritu constructivo y expresar nuestra opinión de manera respetuosa. Y eso fue lo que hemos hecho aquí, hemos expresado nuestra opinión y en ningún momento entramos en un diálogo que pudiera ser ofensivo o acusatorio para con el gobierno de Venezuela. Las referencias se han hecho referencias a Brasil como gobierno golpista y las repudiamos completamente. Es un proceso que se lleva a cabo en Brasil, fue totalmente constitucional, se realizó respetando todas las normas jurídicas junto con la participación del Poder Judicial y no fue motivo en ningún momento de cuestión en esta casa. Yo repudio completamente las acusaciones infundadas por parte del representante venezolano. Deben retirar esas acusaciones y también creo que no tienen cabida. El protagonista presente, que estuvo ausente gran parte de la sesión, no fuera de la sala, sino por parte de las intervenciones de los diferentes embajadores, fue Luis Almagro. Estuvo impasible, pero en un momento dado tomó la palabra para decir que él está comprometido con la democracia en el hemisferio, que es una deuda de los países hablar hoy sobre Venezuela aquí en este organismo hemisférico y que lejos de las intenciones de la OEA está el golpismo o la injerencia, sino todo lo contrario, apostar por la democracia y por las elecciones. El representante de Venezuela lo ignoró. No respaldamos ninguna invasión. Nuestras soluciones, nuestros requerimientos son lo opuesto a un golpe de Estado. El llamar a elecciones en un plazo breve es lo opuesto a un golpe de Estado. Es la solución democrática, es devolverle la soberanía al pueblo que es a quien pertenece. Por eso hasta aquí llego. Le prometo, señor, que no hablaré más de usted porque me hace perder mi tiempo. Continuaremos con los jefes suyos, que son lo realmente importante. Jolie, Jason, a esta hora ya no queda ningún representante de estos países aquí en la Organización de Estados Americanos, pero existe el compromiso por parte, sobre todo, de los impulsores de este Consejo Permanente Extraordinario que hoy hemos vivido aquí en la OEA, para seguir trabajando, para extender la mano para esas ayudas, esos buenos oficios diplomáticos, pero al mismo tiempo no levantar el pie del acelerador, de la presión necesaria para que las cosas cambien en Venezuela, para evidenciar ese calendario, para pedirle al gobierno ese calendario electoral y para que haya gestos como el de la liberación de los presos políticos, entre otras muchas reclamaciones que van en la línea de fortalecer o de recuperar ese proceso debilitado de la democracia en el país caribeño. Esta es la información que se ha generado hoy aquí en Washington. Con esto devolvemos la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias.